Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los efectos de la rebaja en la calificación. La firma evaluadora Fitch Ratings recortó la nota dada a Colombia ante los problemas fiscales que registra el gobierno nacional. Hablaremos con Mauricio Zuluaga, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, sobre la manera como esto impactaría al país y a la gente del común. A aprender todos de finanzas personales. A mediados de enero se realizará en Bogotá uno de los eventos más importantes para aprender sobre ahorro, inversiones y oportunidades de más ingresos. En minutos tendremos aquí a Juan Pablo Zuluaga, promotor del festival Monicon 2026. Habrá sorpresas en el salario mínimo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró hoy que el reajuste al salario mínimo podría ser superior al 12%. Los detalles en minutos. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una noticia que se veía venir, pero que al registrarse igual produjo preocupaciones. Se trata de la rebaja en la calificación a Colombia por parte de la agencia evaluadora Fitch Ratings. Saludo al doctor Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Doctor Salazar, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, de la audiencia, buenas noches y bueno, acá contento de estar hablando de esto. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera comenzar por que explicáramos la importancia de estas agencias evaluadoras de riesgo y la importancia de esa calificación que dan a países, como en este caso la acaban de dar a Colombia. ¿Por qué tan importante eso que ellos dicen? Claro, recordemos que un poco la información es todo en el mundo que tenemos. Y la información en este caso, o las calificaciones, lo que hacen es decir qué tan riesgoso es un país relativo a los otros. Entonces, es decir, estas calificadoras lo que hacen es que revisan periódicamente cómo se comportan todos los países, incluso a veces hacen calificaciones de empresas, y según su comportamiento le dan calificaciones. Lastimosamente, como Colombia ha venido en un deterioro fiscal bastante significativo, en el cual las metas de recaudo son menores a las que dicen, en los cuales la deuda sobre PIB ha venido subiendo, en las cuales, digamos, en todo este escenario se han dado unas operaciones, que es todo esto que se ha hablado este año sobre canje de la deuda, que pese a que tiene, digamos, un efecto contable, no tiene un efecto fiscal como tal. Y entonces las calificadoras, viendo este escenario, un poco lo que están diciendo es Colombia es hoy más riesgoso. Un poco relativo al marco fiscal de mediano plazo, al déficit que nos habían dicho, al final del año vamos a tener unas cuentas mejores, pero lo que es significativo es que este déficit, por ejemplo, es el ingresos menos gastos más pago de intereses. Por las operaciones de canje, este pago de intereses va a ser menor, pero, por ejemplo, el gobierno, en lugar de reducir de una vez el déficit total, lo que hizo fue eso que se ahorró en intereses, meterle a más gasto, más gasto, y entonces el gasto primario, que es esa resta simple de ingresos menos gastos, es mayor. Entonces, hay una gran serie de indicadores sobre lo financiero que se están viendo muy mal. Colombia es un país que hoy en día creció bien, pero creció bien porque el gobierno ha gastado mucho. Si uno mira el crecimiento del PIB, fue jalonado por un 14% del gobierno, y todo esto las calificadoras lo ven un poco diciendo, es un país que se está endeudando, es un país con más déficit primario, es un país al cual no le va a durar demasiado el crecimiento de un gobierno gastando, y dado esto, pues se baja la calificación de Colombia. Pues tal vez como le pasa a un estudiante universitario que cada vez tiene mejores o menores calificaciones y al final pues claramente puede tener serios problemas en su carrera. Me imagino entonces que a los países como Colombia, cuando tienen una degradación en esa calificación, se le daña la imagen ante los inversionistas extranjeros. Esto puede tener un impacto, digamos, en ese interés de atraer mayores flujos de capital hacia el país. Henry, una gran pregunta es si esta evaluación llega después que el mercado, digamos, ya cobró el descuento que debía cobrar sobre los títulos de Colombia, o si esto va a causar un nuevo efecto. Y esto un poco porque lo pongo en cuestión. Desde mayo, marzo de este año, uno ya veía que los TES, los títulos de deuda de Colombia, se estaban poniendo en el mercado una tasa de interés bastante alta,
en ese momento, abril, marzo, por allá mayo, llegamos a poner títulos más caros que Turquía y que Brasil, países con una deuda, digamos, fiscal realmente establecida. Durante todo 2025 a veces hemos estado más caros que Brasil, a veces más barato, digamos que hemos fluctuado por allí. Pero entonces un poco los mercados internacionales ya han descontado que Colombia cada vez tiene peores cuentas y lo que queda, si se quiere un poco, es la pregunta de si esto va a castigar aún más a Colombia o si este tema de que Colombia ponga títulos a tasa de interés muy cara, parecidas a la de Brasil y mucho más caras que la de por ejemplo, Chile, Costa Rica, Perú, si este efecto es simplemente decir, vea, es un Colombia que pone títulos bastante a una tasa de interés alta y ya, digamos, estamos ahí, o si esto va a tener un nuevo efecto. Según lo que uno ve, esto simplemente es diciendo, el estudiante que se portaba mal, lo calificó mal. Mejor dicho, eso es como cuando uno tiene un reporte negativo en Datacrédito y los bancos le prestan, pero a una mayor tasa de interés. Pero la pregunta entonces es, ¿esto podría afectar solamente al gobierno nacional como gobierno o eventualmente también, por ejemplo, a las empresas que eventualmente quieran endeudarse en el extranjero o incluso colocar sus propios bonos de financiación en mercados extranjeros? Extranjeros y locales, Henry. Primero que todo, recordemos que en un país el agente, digamos, más estable son los gobiernos. Entonces, si uno ya parte en la base de que el gobierno está colocando deuda pública a 13%, a 12%, quiere decir que un proyecto de inversión tiene que tener rentabilidad mayor que eso y un poco más para que decidan prestarle. Entonces, ya de por sí, digamos, en el mercado interno, ya sea esa saturación por recursos. Ahora, esto mismo pasa en el mercado internacional, ¿no? Entonces, en el mercado internacional, una empresa va a competir contra el gobierno por recursos y los inversores van a decir, oiga, pues si el gobierno me está pagando tanto por ciento, usted me tiene que pagar más. Entonces, sí es verdad que este estado de las finanzas públicas afecta a la inversión agregada de la economía, y lo que más preocupa nuevamente es que, y lo hemos visto, tanto presupuestalmente lo que se sacrifica es la inversión, como al gobierno financiarse a tasa de interés bastante alta, también sacrifica la inversión, pero ahora la privada. Y el tema es que la inversión del país es lo que genera crecimiento en el mediano plazo, ¿no? Entonces, todo lo que sea maquinaria, inversión, se define como compra de bienes hoy para más producción en el futuro. Entonces, sí, las empresas, digamos, tienen un efecto y recordemos que el otro efecto tal cual ha venido pasando es que como al gobierno le falta plata, pues busca recursos extras a través de leyes de financiamiento, a través de reformas tributarias. Entonces, el canal ha sido doble y le pongo un triple. Recordemos que este año subieron retenciones y autorretenciones, que es cobrar sobre los ingresos. Entonces, cuando el gobierno, digamos, se desajusta, eventualmente vienen reformas tributarias y competencia por recursos en los mercados de crédito nacionales e internacionales. Si eventualmente, doctor, se recortara, por ejemplo, los flujos de inversión a países como Colombia, esto, como dicen por ahí, aguas abajo, ¿cómo puede terminar afectando a un ciudadano del común? Un ciudadano que se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo le podríamos explicar? Claro, el que tiene que ver conmigo es una gran pregunta, ¿no? Cuando hay, digamos, una crisis explícita, digamos, de flujos de dinero, el que no llegue crédito externo va a implicar que va a haber menos dinero en la economía, tanto para el gobierno como para las empresas. Todavía estamos muy lejos de ese escenario, ¿no? Pero es verdad que eso es un proceso dinámico, eso es igual que un hogar. Un hogar no se quiebra en un año, un gobierno, digamos, se demora mucho en quebrarse. Pero sí es verdad que si no le ponemos atención a este tema de las finanzas públicas, eventualmente nos llega dinero y al haber menos dinero acá, pues va a haber menos posibilidad de que todas las personas, digamos, tengan proyectos productivos nuevos y esto eventualmente, por supuesto, impactaría la creación de empleo. Entonces, ¿esto qué tiene que ver conmigo? De forma directa, el gobierno ha venido haciendo reformas tributarias para cuadrar su caja y de forma indirecta, esto este tema de competencia por inversión. Y si eventualmente tuviésemos una crisis realmente explícita, tendríamos menos empleo y menos crecimiento económico de corto plazo. Doctor Mauricio, ¿qué debería hacer el gobierno para poder enderezar un poco el rumbo de sus finanzas y poder mejorar esa imagen que hoy día se está deteriorando en el escenario internacional? Henry, hay un problema estructural de Colombia, es que hacemos reformas cada 2 años, de financiamiento y todo, y realmente Colombia no recauda sobre el PIB más. Entonces,
de alguna forma uno ve que este tema de cobrar a los mismos formales, buscar que el sector económico medio está creciendo y meterle impuestos no tiene efectos. Ahora, ¿qué no se ha controlado en el país? Beneficios tributarios. La DIAN debería ir muy fuertemente por beneficios tributarios. Digamos que en eso Colombia es un país que entrega o no recoge 8 puntos del PIB en beneficios tributarios, cuando el recaudo es 14.5. Solo le doy un dato, un país como Uruguay da casi 7% en beneficios tributarios, pero recaudan 22%. Entonces, fíjese, ellos recaudan 22 y dan 7 en beneficios, nosotros recaudamos 15 y damos 8. Entonces, beneficios tributarios es uno de los caminos. Todo el tema de evasión y elusión de la DIAN también es algo que ojalá se metan más duro, y también en tema de contrabando. Entonces, el problema nuestro es que no tenemos ingresos tributarios, pero parece ser que el tema de reformas tributarias de corto plazo, de afán, se agotó, y la DIAN debería realmente invertir en sus esfuerzos hacia otros lados que no hemos mirado tradicionalmente. Una vez Colombia empiece a mostrar mejores ingresos y reduzca el déficit, ahí las calificadoras van a empezar a decir es un país que se porta bien. Pero 2024, 25 y 26 son años en los cuales hubo un supuesto muy alto de ingresos que no se ha cumplido, y pues por supuesto las calificadoras y todo lo que están diciendo es, oiga, Colombia es un país que hace pronósticos de presupuesto, que no los cumple, que cada vez va por más deuda, que sube más el gasto primario, y por ende tenemos que bajar la calificación. Le haría una última inquietud, doctor Salazar, y es qué tan rápido puede resultar y qué tan fácil volver a regresar a ese nivel o ese grado de inversión que antes teníamos, que hemos perdido justamente por todas estas rebajas consecutivas de calificación ante las diferentes agencias calificadoras de riesgo. Henry, lastimosamente la reputación y la reputación es un activo que usted se demora toda la vida construyendo y lo puede destruir en 5 minutos. Y después usted se va a demorar mucho reconstruyéndola. Reconstruir la confianza que los mercados confíen en Colombia, volver a parecernos a Perú y a Chile. Por ejemplo, si usted se para en 2013, Colombia colocaba deuda pública parecido. Colocar deuda pública, ¿qué es? Que la tasa de interés a la que nos prestaban era barata. ¿Esto por qué le importa al gobierno y por qué le importa a la gente de pie? Pues en la medida que usted pague menos intereses, le queda más plata para carreteras, para gasto público, para hospitales. Nosotros hoy somos un país que está muy endeudado. Entonces, recuperar la senda implica subir ingresos, pasar reformas, en dado caso, a revisar beneficios tributarios. Eso va a ser doloroso, eso póngale que se demore 2 años, y volver a recuperar las finanzas públicas y las medidas y volver a que nos suban la calificación, sí va a ser un proceso de al menos 5 años, ¿no? El país se va a demorar un tiempo en volver. Recordemos que Colombia es un país que suspendió la regla fiscal, tenemos en teoría 2028 para recuperarla. Eso se ve muy difícil que en 2028, digamos, lleguemos. Para eso hay que hacer un recorte del gasto de 4 puntos del PIB, casi 80 billones, o subir el recaudo por algún lado en 4 puntos del PIB. Entonces, ese es el reto, y yo diría que eso es un proceso de 5 años o más para que nos vuelvan a ver bien. Pues doctor Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, gracias por ayudarnos a entender la importancia y el cómo afecta esto, no solamente al gobierno, sino como usted lo explicó, a las empresas y a la gente del común, la rebaja en la calificación que de nuevo obtuvimos con esta firma calificadora, la agencia Fitch Ratings. Muchas gracias por estar en Signo Pesos, doctor Salazar. A ustedes muchas gracias, y de verdad ojalá todos estemos pendientes tanto de este gobierno y como el otro, cómo se comporta, porque nos afecta a todos. Así es, sí señor. Muchísimas gracias por ayudarnos a entenderlo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, Colombia es uno de los países que más jugadores está exportando. Ya les cuento los detalles. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Por estos días, muchos colombianos empiezan a hacer sus balances de año y a plantearse metas para el 2026, y las finanzas deben hacer parte de esas reflexiones. Por eso, consultamos a expertos y les tenemos las recomendaciones que entregaron para que usted sea más sabio y más disciplinado con el manejo de su dinero. Aunque para muchos resulta incómodo hacerse preguntas como ¿usted es de los que gasta más dinero del que recibe? ¿Ahorró lo suficiente? ¿Se endeudó más que el año pasado? Preguntas como esas son necesarias porque lo ayudan a reflexionar sobre la disciplina financiera. Los gastos hormiga, que me antoje un postre o cosas así.
Eso es lo que sucede, pero el resto, bien. Me fue bien, digamos que tuve bastante proyección en el tema del ahorro, cancelar tarjetas de crédito. Para sincerar sus cuentas y su panorama financiero, primero debe revisar en qué se le fue la plata este año y si cumplió con lo que se había planteado. Lo más importante es uno hacerse la pregunta y es, ¿qué pasó en el 2025? ¿En qué se me fue la plata? De pronto con esas metas que si miramos hacia diciembre del 2024, pues ¿en qué avanzamos? Logramos hacer nuestro primer ahorro, de pronto hicimos la primera inversión, de pronto logramos bajar esas deudas, esos créditos que veníamos arrastrando. Diciembre es el último mes del año y también trae grandes gastos, pero para que los gastos de Navidad no sean su dolor de cabeza en enero o febrero, lo mejor es ajustarse a su presupuesto máximo y evitar pagar con tarjeta de crédito a varias cuotas. Todos queremos darle regalo a nuestras familias y amigos, pero es importante que uno haga el ejercicio de también poner límites. Es decir, ¿me alcanza el dinero para comprar todos estos regalos? Porque, ojo, de pronto decir que no ahorita en diciembre puede decir darle un sí al 2026 más próspero. Y si recibe un ingreso extra como la prima, úsela principalmente para equilibrar sus finanzas. Tenemos deudas de consumo, es decir, de la tarjeta de crédito, créditos de libre inversión, cosas que me he gastado en ropa, en comida, en viajes, destine la mayor parte de la prima a eso. Si no tenemos ahorro, destine la prima a construir esa base de ahorro. Pero por favor no veamos la prima como una oportunidad de gastar más. Después de organizar todo lo del año que cierra, debe concentrarse en el 2026. ¿Cuáles son sus objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo? Paso número 1, hagan un presupuesto. Segundo, definan metas, súper importante. ¿Cuánto quieren llegar a ahorrar? ¿Cuánto quieren reducir sus deudas? ¿Cuánto quisieran que fuera su primera inversión? Tienen que tener metas. Y tercero, hagan un seguimiento. Otro gran paso para mejorar su forma de manejar el dinero es invertir en educación financiera, lo que ayudará a que pueda tomar mejores decisiones cuando de plata se trata. Y es que aprender de finanzas personales, de ahorro, inversión y temas similares son una necesidad imperativa si es que queremos alcanzar lo que llaman nuestra libertad financiera. Por eso son tan importantes eventos como el Festival Monicón 2026, que se realizará ya muy pronto, a mediados de enero en Bogotá. Y para hablar de este tema, precisamente saludo a Juan Pablo Zuluaga, fundador de Mis Propias Finanzas y promotor de Monicón 2026. Juan Pablo, bienvenido a Sino Pesos, buenas noches. Hola Henry, muchas gracias por la invitación y bueno, qué buena oportunidad esta para hablar de Monicón 2026 el 17 y 18 de enero en la Universidad de los Andes. Sí señor, yo estuve en la primera versión que hicieron ustedes a comienzos de este año, allá mismo en la Universidad de los Andes, me pareció maravilloso el evento y aprendí mucho, pero cuéntele usted mismo a nuestros televidentes, por favor, ¿qué es Monicón 2026? ¿Por qué es tan importante para cualquier persona que nos ve en este momento? Bueno, Monicón 2026 es un festival de finanzas, inversiones y productividad. Sentimos que hay un vacío enorme en el manejo del dinero en Colombia, en Latinoamérica, en toda la región, y quisimos hacer de la educación financiera algo divertido también, a manera de festival. ¿Qué estamos haciendo? En la Universidad de los Andes nos vamos a tomar toda la universidad, Henry, y vamos a traer a más de 100 expertos en distintos temas. Vamos a hablar de inversiones en acciones, inversiones en ETFs, inversiones en bienes raíces, en activos alternativos, en criptomonedas. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de presupuesto, de ahorro, de deudas. Y todo eso complementado con un tema que a nosotros nos parece fundamental, que es el tema de los hábitos y de la productividad. Entonces, al final es un festival donde aprendemos al mismo tiempo y tomamos acción. ¿Por qué? Porque logramos juntar a todo el ecosistema financiero de Colombia en un mismo lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos van a acompañar también los bancos, los neobancos, las plataformas de inversión, plataformas de trading, plataformas de cripto, fiduciarias, fondos de pensiones, proptechs, fintechs. Todos ahí van a estar en Monicón en la universidad para que uno vaya, aprenda sobre cómo invertir en acciones y ETFs y pueda salir, y allá afuera va a estar la plataforma, el banco, la fiduciaria, la comisionista de bolsa para poder atender nuestras necesidades. Entonces, es un festival espectacular y bueno, estamos súper emocionados de tener esta segunda edición de Monicón 2026. Quiere decir entonces que van a ser docenas de charlas, la gente puede, pues seguramente uno no le alcanzará el tiempo para ir a todas, pero sí escoger las que de pronto más pueden pegar con mi necesidad, con mi capacidad, con mis intereses en ese momento.
hay más de 100 charlas, Henry, hay más de 100 programas y tú vas a poder escoger tu agenda, dependiendo de tus necesidades, dependiendo de tus dolores, dependiendo de lo que quieras aprender. Pero hay charlas, repito, de finanzas, de cómo hacer presupuesto, cómo manejar las deudas, cómo invertir en acciones, en ETFs, en cripto, en bienes raíces, en activos alternativos. Y uno diseña su propia agenda para que sea súper personalizada la educación y en 2 días enteros, si realmente le sacas el provecho a Monicon, creo que este es un fin de semana que tiene el potencial de transformar la vida de las personas con buena educación financiera. En la primera versión que yo estuve, como le decía, tuvieron ustedes gente muy top, muy reconocidos, pero no solamente a nivel nacional, sino internacional, también estuvieron algunos. ¿Quiénes como invitados especiales figurarán en la segunda versión de 2026? Bueno, tenemos invitados súper especiales. Tenemos al exministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol. Tenemos también a un autor que es de mis favoritos, de mis economistas favoritos, se llama Saifedean Ammous. Escribió un libro que se llama Principios de Economía, escribió el patrón Bitcoin, escribió el patrón Fiat y vamos a tener a Saifedean Ammous hablando en Monicon. Tenemos grandes emprendedores, el fundador de Wolt, el fundador de Truora, el ex fundador de Rappi, Daniel Bilbao, Andrés Bilbao, tenemos a José Vélez de Wolt, tenemos a Ángela Costa de Morado, tenemos grandes economistas también, van a estar el CEO de Scandia, va a estar el CEO de Patria Investments, va a estar el CEO de Bancolombia, va a estar el CEO de RappiPay, va a estar el CEO de Lulobank, en fin, vamos a tener a todo el ecosistema financiero en un mismo lugar, dándonos las charlas y enseñándonos pues a ahorrar, a invertir y a manejar las finanzas. Oiga, Juan Pablo, yo sé que asistir a Monicon 2026 tiene un costo. De hecho, a mí me regalaron mis hijas la boleta como regalo de Navidad para asistir a la primera versión. Tiene un costo, no sé si quisiera usted compartir el costo, pero también más allá del costo, la importancia de que quizás pagar la entrada a Monicon 2026 sea ese primer paso para uno mejorar su situación financiera, porque a veces desconocemos el valor también de uno invertir en formación, en capacitación y en aprender aquello que realmente va a ser tan útil para toda mi vida. Pues tiene un costo muy bajo, Henry, son 400.000 pesos, cuesta la entrada a Monicon sábado y domingo, eso es lo que vale hoy un almuerzo en familia y vas a poder entrar a más de 100 charlas con los mejores expertos. Por ahí decía Warren Buffett, el mejor inversionista de todos los tiempos, que una cosa es el precio que uno paga, otra cosa es el valor que uno recibe. El precio que pagas para entrar a Monicon son 400.000 pesos, que vale hoy la boleta, pero el valor que recibes es absolutamente infinito y ustedes pueden entrar a monicon.co, ver de qué se trata el evento y van a ver toda la cantidad de buena información que van a recibir por un costo muy bajo. Bueno, usted mismo y su esposa también son muy reconocidos como educadores financieros, tienen su propio portal, se llama precisamente Mis Propias Finanzas. Así que aprovechemos no solamente para hablar de Monicon, sino también para darle algunos tips a la gente. Ahorita usted tal vez estaba escuchando la nota de lo que dicen otros expertos. Usted, más allá de lo que ya se dijo, ¿qué otros tips podría darle a la gente para efectos de que 2026 sea quizás un año mucho mejor en materia de desempeño financiero? Bueno, la nota espectacular, me encantó, además la hace Santi, gran amigo de la casa que trabajó con nosotros y lo queremos mucho, es un gran experto en finanzas personales. Mira, yo diría que el mejor consejo que les puedo dar es, como me decía mi padre, hijo, gasta menos de lo que ganas e invierte la diferencia. Cualquier cosa que nos esté sobrando, por poquita que sea, y eso se va construyendo en el tiempo, pongámosla a producir, pongámosla a invertir. Hoy las posibilidades de inversión son infinitas. Hoy hay CDTs, hay fondos de inversión colectiva, hay acciones, hay ETFs, hay fondos inmobiliarios, hay fondos de pensiones voluntarias, en fin, hoy hay posibilidades ilimitadas y lo que realmente va a generar una diferencia en las finanzas de la gente es que a través de las inversiones le ganemos a la inflación, que la inflación es ese cáncer monetario que se está comiendo nuestros ahorros todos los días
y por culpa de la inflación todos los días somos más pobres. La única manera de ganarle a la inflación es invirtiendo. Entonces, cualquier peso que te esté sobrando, ponlo a producir, ponlo a invertir, y si no sabes de inversiones, pues invierte en tu educación, porque eso es lo que va a transformar las finanzas de tu casa y de tu familia. Muchas personas a duras penas logran llegar al nivel de ahorrar algo de sus ingresos, pero muchos quisieran llegar a otro nivel superior, que es el de la inversión precisamente, pero les da miedo el perder su dinero o el eventualmente no ganar lo que pensaban que se iban a ganar. Al final la diferencia entre tener o no tener miedo es formación, capacitación y claro, arriesgarse un poquito, pero con inteligencia, con capacitación. Sin duda, y por eso siempre decimos que la inversión en educación es la de mayor retorno. ¿Por qué le tenemos pánico a las inversiones? Porque no sabemos invertir, no sabemos en qué nos estamos metiendo. Y al revés, el miedo más grande o el peligro más grande es no invertir, porque literalmente todos los días estamos perdiendo poder adquisitivo con nuestro dinero. Entonces, importantísimo el tema de la educación, importantísimo aprender de inversiones, aprender de finanzas, porque eso tiene un efecto potentísimo en las familias y en la gente. Yo quisiera que usted usara un minuto más para explicar una cosa que a veces la gente pierde de vista, y es la perspectiva del tiempo. Muchos quisieran enriquecerse de un momento para otro y por eso caen en promesas ilusorias, pero que son engañosas. Pero en esto de las inversiones, dicen por ahí, el mejor amigo definitivamente es el tiempo. Hay que empezar cuanto antes porque el camino puede ser largo, pero efectivo, ¿no? El tiempo es el mejor aliado y por eso se habla mucho en finanzas de la famosa magia del interés compuesto. Si uno hace esto de a poquitos, con disciplina, con constancia, eso tiene un efecto muy poderoso en el tiempo. El dinero rápido, el dinero fácil, el dinero de la noche a la mañana, y sí, como decían las abuelas, de eso tan bueno no dan tanto, mi hijo, y eso trae unos problemas enormes. Así que si tenemos disciplina, si tenemos constancia, las inversiones en el tiempo y en el mediano y largo plazo pueden tener un efecto muy, muy poderoso. Para que quede claro, Juan Pablo, Monicón es un evento dirigido solamente a personas adultas que ya, digamos, son casados, tienen hijos o tienen grandes proyectos de inversión, o también para jóvenes que están aprendiendo, o incluso como para uno llevar, por ejemplo, a los hijos